¿Cuáles son el objeto de estas medidas? El objeto de estas medidas es básicamente restablecer la noción de competencia efectiva, de competencia en los mercados, y no como tal para castigar el poder sustancial o preponderancia de un agente económico en particular. Por lo tanto, aquí tenemos que entrar a considerar cuáles son los elementos resaltantes de la competencia efectiva. En primer lugar, y esto es parte de un trabajo ya iniciado por Elisa y mi persona, sobre la naturaleza de las eficiencias, ¿no? Usualmente consideramos la competencia como un fenómeno, como una fotografía. Y no, realmente la competencia no es una fotografía, es como una película, ¿ok? Y lo que estamos plasmando en un momento determinado en el tiempo es una fotografía, es un pedazo de esa película. Y ese pedazo de la película usualmente se destaca lo que se conoce como eficiencias productivas y eficiencias asignativas, ¿okay? Y usualmente cuando vemos precios y nos centramos en precios o en costos de las empresas, usualmente miramos al corto plazo. Sin embargo, lo más relevante y lo que consideramos como competencia efectiva es la capacidad de lograr en el largo plazo la innovación que se traduzca en bienestar para los consumidores. Es decir, como lo dice Patty Ray y Eric Van Damme en un artículo de hace algunos años, en el corto plazo, si estamos viendo la eficiencia total del mercado, usualmente deberíamos considerar exclusivamente la eficiencia de los consumidores. ¿Por qué? Porque ese dead weight loss, esa pérdida irrecuperable de bienestar que vemos un momento, está centrada en lo que serían los beneficios que se generan por la inversión de las empresas. Y esta inversión de las empresas se coagula en beneficio a los consumidores en el largo plazo, a través fundamentalmente de la innovación. El otro aspecto que cabe resaltar aquí es, por una parte, si el poder sustancial es un término completamente análogo a la noción de poder sustancial, a la noción de competencia efectiva. Para esto basamos nuestra apreciación en prácticas internacionales, en el caso de Oftel en Inglaterra, en el Reino Unido y en Europa, en la Unión Europea. Y básicamente se hace una distinción clara sobre la naturaleza ex ante, ¿okay?, del poder, ¿no?, y la naturaleza ex post del poder sustancial, ¿okay? La primera, y es básicamente la que ha adoptado la legislación europea, particularmente para servicios en telecomunicaciones y redes, se refiere al carácter preventivo del poder sustancial. Es decir, que el análisis del poder sustancial sí se equipara con la existencia o no de competencia efectiva. En el caso de sanciones análisis de carácter de conductas ex post, sí, no necesariamente uno se equivale al otro. Y esto es importante porque cuando uno lee el artículo 96 de la Ley Federal de Competencias, dice poder sustancial de mercado, competencia efectiva o términos análogos, los maneja como si fueran exactamente lo mismo. Y nosotros pensamos que en cierto tipo de procedimientos sí son análogos, en otro tipo de procedimientos no son análogos. Tradicionalmente, en los 20 años que llevamos aplicando o más política de competencia en México, jamás se ha castigado a agentes económicos por tener poder de mercado, sí por usarlo. Sin embargo, el procedimiento de levantamiento de medidas para agentes preponderantes o agentes con poder sustancial tiene una naturaleza ex ante, y entonces, como tal, el poder sustancial sí tiene un término o una aplicación análoga al concepto de competencia efectiva, y eso es un poco el argumento que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, perdón por la prisa, pero nos han dicho que tenemos poco tiempo. Ojalá, si hay preguntas, podemos abundar más. Como dice Alexander, volteamos un poco a ver cómo se ha analizado este concepto de competencia efectiva en otras jurisdicciones.
tiene más de 20 años su aplicación, ¿no? El Oftel lo hizo en Inglaterra en los años 90, y una de las cosas cruciales que hemos visto en la aplicación es que cuando se ha hablado de este concepto de cómo se va a medir la competencia efectiva, se ha hecho un procedimiento abierto y transparente para construir lineamientos de cómo se va a medir la competencia efectiva, ¿no? Cómo se va a medir eso, el mercado relevante en donde ocurre la competencia efectiva, el poder sustancial, las eficiencias, etcétera. Y se han hecho una serie de consultas abiertas, inclusive en términos de seminarios, en términos de consultas en línea, sobre cuál es la visión de todos los stakeholders en el mercado sobre cómo se debe de medir esto. Previo a la adopción de lineamientos para que todo el mundo sepa con qué reglas se le va a medir a todos los demás. Y posterior a esto se ha dividido en dos etapas, ¿no? La primera es lo que se denomina en Inglaterra el market review, ¿no? Que cómo vamos a analizar los mercados en donde se está dando o no se está dando la competencia efectiva. Y otra cosa separada, que es importante tener clara esta distinción, lo que se llama el policy review, ¿no? Que es si estamos todos de acuerdo que las medidas que se están aplicando para lograr esta competencia efectiva son medidas adecuadas o deben de estarse afinando o modificando conforme el mercado va madurando y creciendo hacia un mercado que realmente requiera cada vez menos de una intervención activa por parte del regulador, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de los market reviews, ¿no? Hay dos tipos de análisis que se han llevado a cabo. Por un lado están los análisis estructurales, que son análisis que voltean a ver la historia del mercado, cómo se ha definido el mercado, cómo ha variado el poder sustancial de la gente en ese mercado, si han cambiado las condiciones de entrada, de salida, etcétera, si hay alguna mejora en el acceso o interconexión de cuellos de botella. Y por el otro lado está el análisis, que es el análisis crucial, que Alexander mencionó, que es el análisis de efectos, ¿no? Y ese análisis de efectos realmente se refiere a ver si esa competencia efectiva se ha traducido en eficiencias dinámicas para el mercado y en beneficios medibles y sustantivos para los consumidores en el mercado. Bueno, no, yo creo que mejor termina tú la análisis. Ok, y finalmente, independientemente de que se revise si los mercados tienen condiciones de competencia efectiva distintas, esto no quiere decir que no hayan espacios para revisar las políticas, para que haya una revisión de políticas que se han estado llevando a cabo para acercar a estos mercados a una competencia efectiva. Pero sí es importante tener estos dos análisis separados, uno las condiciones de los mercados y otra las de las políticas. Y hablando específicamente de las políticas, una de las cosas que encontramos muy útil y creemos que es muy importante resaltar es que en la medición de la política no está la medición del cumplimiento de la gente preponderante o de la gente con poder sustancial de mercado sobre las medidas en sí mismas. Esa parte es una parte de cumplimiento legal, pero el objetivo del regulador no es decir cumpliste, entonces levanto las medidas. El regulador está midiendo si la competencia efectiva se está dando independientemente de que se cumpla o no cabalmente con las medidas, para poder decidir si esas medidas se van a ir retirando paulatinamente. Idealmente, al menos en la aplicación en el Reino Unido, dado que las medidas tienden a ser muy estrictas al principio, se busca que las medidas vayan reduciéndose. Podría no ser el caso, podrían las medidas irse modificando dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca está ese mercado de alcanzar los objetivos de competencia que piensa que el regulador que debe de tener. Yo creo que ya
Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, pasamos a Lucía y al final ya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la comisionada María Elena Estavillo, al instituto, y bueno, me siento muy honrada de estar con este grupo de expertos. Cuando me invitaron a platicar, en realidad quería buscar un tema que estuviera, digamos, en el tema de la agenda en otras partes del mundo para hacer algo de derecho comparado. Buscando los temas, me di la idea de ver qué es lo que estaban viendo en Europa, cuáles eran los casos que estaban viendo en Estados Unidos. Y efectivamente en telecomunicaciones pues es un sector en el que existen muchos temas que están ahorita en el tintero, muchos que tienen que ver con el tema de concentraciones en el mercado de telecomunicaciones y cómo se hace para que, además de evitar que haya poder de mercado, que haya, digamos, una concentración que genere poder sustancial en perjuicio de los consumidores, cómo se amplía, ¿no?, la inversión en este tipo de infraestructura, y cómo va el tema de cobertura y de competencia. Sin embargo, este es un tema que en México pues tenemos ahorita un artículo peculiar que es el 9º transitorio, que pues realmente es difícil de comparar un poco con lo que se hace en otras partes del mundo, y entonces dije, bueno, finalmente, ¿qué casos se están viendo en el mundo? Y se están viendo muchos casos de Internet. Cuando empecé a revisar el tema de Internet, vi que había muchos temas relevantes como son las restricciones verticales en temas de Internet, vimos temas de Big Data, vi diferentes temas que están ahorita en la agenda y sobre todo que en Europa se está haciendo todo un estudio de lo que es los digital markets, ¿no? Y de alguna manera los digital markets pues es lo importante que ha sido Internet para ampliar, para tener efectos importantes en el comercio, pero no necesariamente en sectores de telecomunicaciones, sino en otros mercados. Entonces, realmente me di cuenta que en el momento en que nosotros separamos las autoridades de competencia, que desde el punto de vista constitucional, pues tiene su lógica y sus méritos, nos encontramos con una dificultad de entender qué entra en qué canasta, cuáles son las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia digamos, en el tema de Internet y cuál es lo que le toca al IFETEL. Y es un poco lo que quiero exponerles el día de hoy. Es un tema más, pues ahora sí, con el sesgo de abogado de competencia, ¿no? De cuál es la competencia de los órganos para este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, bueno, es claro que cuando hablamos de Internet, pues la competencia es del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ley establece qué es el Internet, y bueno, pues ahí el Internet al final del día es, digamos, el medio primordial en el que se desarrollan plataformas, aplicaciones y el contenido digital. Obviamente la parte de Internet y la infraestructura que tiene que ver con Internet y cómo hacer que esto se interconecte, pues es algo claramente competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones, plataformas y contenidos digitales, empezamos a tener un poco de confusión. De hecho, el comentario del excomisionado Miguel Flores, que decía, no le echen todo el tema de las plataformas, de las redes sociales a la Comisión Federal de Competencia, sino que de alguna manera el instituto tiene algo que decir. Entonces, lo que yo voy a hacer es retomar cuáles son los temas que han surgido a partir del tema de plataformas, y para que nos podamos cuestionar cuál es el papel que tiene IFT en todos estos aspectos. Primero, inicialmente, los temas que yo iba a tratar era, bueno, pues obviamente los servicios de plataforma de Internet han generado importantes cambios en la manera que se venden los productos y los servicios, ¿no? Las autoridades de competencia en el mundo cuestionan si las herramientas tradicionales son idóneas para analizar los problemas actuales. Ya vimos que este es un mercado muy dinámico. El tercero es que el surgimiento de plataformas disruptivas, ¿no?, han generado y han generado presión para la regulación. El cuarto es el cuestionamiento respecto al tratamiento del Big Data, que al final del día el Big Data es algo que corre por la Internet, pero finalmente es lo que lo agrupa a las plataformas. Pero finalmente, mi preocupación final es qué le toca a quién respecto de estos temas. Ahora, en realidad, todos sabemos que el desarrollo del Internet ha cambiado la manera de competir. Tenemos lo que se llama el e-commerce y lo que se llama la economía colaborativa. En el caso de Internet, del e-commerce, incluyendo bienes, películas, libros y música, y ahorita voy a venir acá a este tema. Hemos estado hablando que la resolución de la que acaba de comentar Miguel está llena de referencias al OTT. El OTT finalmente son plataformas de contenidos, y finalmente no le veo ninguna diferencia una plataforma de contenido de películas a una plataforma de contenidos de música.
Entonces, está, y incluso pues hay grandes análisis de la autoridad respecto de ese mercado. Entonces, ahí volvemos a decir, bueno, esto se aplica a los contenidos digitales. Los contenidos digitales